me imagino que sí. Pues lo importante es que se vea el... Bueno, entonces veo que hay personas de todo el mundo, de verdad. Ahora sí podemos decir. Qué bueno que nos hermana la lengua, Muy bien. que es Un placer. lo más importante de estar aquí. Entonces, buenas tardes. Buenas amigos. tardes. Este año, 2021, el club va a cumplir 25 años. Eso pues es muy interesante. Nosotros pues gracias a nuestra fundadora, ojalá se conecte más tarde, la doctora Rina Toruño, tuvo la gran idea de fundar un club de literatura en una pequeña ciudad. Para las personas que pues se están conectando y vienen de otras partes, la primera vez, pues les comento un poco de dónde estamos nosotros, nuestra sede. Es Midland, Texas, ¿sí? Es una ciudad petrolera en medio del desierto de Texas. La mayoría de personas, la mayoría de personas vienen de otros países y han llegado aquí por el trabajo que ofrece la industria del petróleo. Muchos llegan para quedarse y otros pues terminan las asignaciones y se van. El club de literatura ha servido como punto de encuentro para estas familias que están aquí o de paso temporalmente o pues ya arraigadas, y pues compartimos la afinidad de la literatura, la cultura y la amistad. Nosotros realmente pues nos reunimos una vez al mes, exponemos libros, autores, poesía, películas o eventos culturales, todo para compartir nuestras raíces hispanas con las demás otras personas de otras nacionalidades. Y es muy interesante saber que la lengua nos hermana, que tenemos mucho en común, que nuestras culturas puedan ser diferentes dependiendo del país de procedencia, pero siempre hay algo que es nuestra lengua. En estos tiempos pues ha cambiado y gracias en parte al distanciamiento social, empezamos a hacer reuniones virtuales este año. Bueno, el año pasado fue que la primera reunión virtual. La tecnología nos ha dado la posibilidad de tener presentaciones y participantes de todo el mundo. Así que este año es un año muy especial y empezamos nuestras presentaciones con un tema muy oportuno para las actuales circunstancias. Hoy tenemos el gusto de presentar desde León, España, al periodista madrileño Eduardo Aguirre Romero, un escritor cervantista y gestor cultural. Publica su columna la columna se llama Al Trasluz, en el Diario de León de España, desde hace más de 3 décadas. Por favor, apaguen ustedes sus micrófonos durante la presentación y para evitar la interferencia, y al final vamos a tener una sección de preguntas. También pueden usar el chat si lo desean para preguntas y comentarios. Y ahora pues los dejo con Eduardo Aguirre para su conferencia sobre El Quijote, obra maestra del humor y del dolor. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Bueno, pues antes de empezar, quiero daros las gracias a todos los miembros del club. Hacéis una labor estupenda, sois encantadores y sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan aciagos, tan duros que estamos viviendo todo, cada uno por un motivo, pero a veces por motivos similares. Es maravilloso que estemos hablando a miles de kilómetros, hermanados por la lengua, pero también por el amor a la cultura y a todo lo que nos dignifica como seres humanos. Por tanto, muchísimas gracias de verdad a todos los miembros del club
os felicito, os doy las gracias y nada más. Paso directamente a mi intervención, que la voy a hacer con un PowerPoint. Un momento. Bien. Buenas noches para nosotros los españoles y buenas tardes para vosotros. Este que veis aquí, el de arriba, es Don Quijote. Don Quijote, pensador, haciendo penitencia en Sierra Morena. Es una escultura que preside el campus de la Universidad de León. Y ese chico de ahí abajo, ese chico sesentón, soy yo, con una foto que me hizo mi querido cuñado Jim. Y antes de empezar la presentación, aunque no es lo habitual dedicar las conferencias, yo se la quiero dedicar a mi padre. Mi padre fue un gran cervantista y cuando él falleció yo todavía no me había iniciado en el Quijote ni en Cervantes. Quizá una de las cosas que nos caracteriza a los seres humanos, como a mí me gusta decir, es que todo lo comprendemos a destiempo. No importa, y no importa en el Quijote. Todo tiene su tiempo. No hay que torturarse si alguien diga, oye, es que yo empecé el Quijote y me rendí. Todo tiene su hora, y si no la tiene, pues también da igual. Por tanto, le quiero dedicar esta conferencia a mi padre, pero también a mis queridos hermanos Joaquín y Almudena, a los que les quiero mucho. Aquí estamos en un mural de los tres hermanos Marx, en el acto, una vez había terminado el acto en el que mi hermana dio su tesis doctoral en la Universidad Complutense. Y antes, deciros algo acerca de mí, que es, no sé si indispensable, pero quizás necesario para que entendáis las cosas de las que voy a hablaros. Soy periodista y gestor cultural. Y, como os he dicho, yo llego a Cervantes tarde, hará una década, tarde respecto a otros. Entonces, he escrito 2 libros sobre Cervantes. Uno, Cervantes enigma del humor, en el que indago en el humor cervantino a través de un falso ensayo porque yo parto de que el humor se entiende mejor desde el humor, y entonces hago ahí una falsa investigación acerca de cuál pudo ser el gag que hizo reír a un estudiante. Mirad, la anécdota más citada en todos los libros quizás del cervantismo es una en la que, sobre todo, la anécdota me refiero respecto al humor del Quijote, en el que el rey Felipe III está reunido con su séquito y entonces empiezan a escucharse unas carcajadas desde el patio, unas carcajadas enormes. El rey abre el balcón, se asoma y a un chico, a un estudiante, reírse a carcajadas. Y entonces él dice, ese estudiante o está loco o está leyendo el Quijote. Esa anécdota, sea real o no sea real, nos da ya una información sobre la concepción cómica que se tenía entonces del libro. Y entonces yo en mi ensayo lo que hago es preguntarme cuál pudo ser el gag que hizo reírse así al estudiante. Por eso le he llamado un falso ensayo, porque obviamente yo no puedo saber cuál era ese gag. Y este otro libro, Blues de Cervantes, en él reivindico la pobreza de Cervantes. La pobreza de Cervantes es uno de los elementos de la tradición del cervantismo que se ha caído ya hace tiempo. Pero yo la reivindico. ¿Por qué? Porque entiendo que la pobreza, sobre todo de las personas sensibles, no es solamente el dinero que tú tienes en tu bolsa. Y mantengo
que si lo fuiste, sobre todo si lo fuiste desde niño, lo eres ya para siempre. Por solidaridad, porque te da una sensibilidad especial, aunque te hagas rico. Y de ahí, y bueno, os he hablado de estos dos libros míos, un poco para que me conozcáis, y sobre todo porque están agotados y por tanto no me puedo hacer publicidad porque no se van a vender más. Y están agotados, si me permitís un poco de humor cervantino, no porque se vendieran mucho, sino porque fueron tiradas muy pequeñas. Y como os he dicho, soy periodista y siempre llevo 30 y tantos años con una columna y siempre me ha interesado desde el principio la posibilidad cómo hacer crítica con humor, pero al mismo tiempo que tuviese un pozo de piedad. Esto son sentimientos, obviamente tienen en mí un pozo de mi catolicismo, pero también un poco el toque paterno. Mi padre era así. Entonces, yo por instinto, desde niño, yo creo que desde niño he tenido el sentido del humor y además me ha interesado la reflexión sobre el humor. Empecé muy joven con mi columna, nunca la he interrumpido y siempre he estado intentando reflexionar cómo hacer una crítica que tuviese piedad y al mismo tiempo tuviese humor y al mismo tiempo fuese crítica y pusiese el dedo en la llaga en algunos defectos. Por supuesto, no todo puede tratarse con humor, pero casi todo sí. Entonces, de pronto, llegué a Cervantes y me di cuenta que la solución estaba en el humor cervantino. En el humor cervantino, que es humor, amor y dolor, esa fusión de la que os iré hablando. Pero ¿qué pasa con Don Quijote? ¿Qué pasa con Don Quijote en España? Y me imagino que en todas las partes del mundo. Que todo el mundo lo conoce, pero muy pocos lo han leído. Esto empecé a darme cuenta cuando empezaron a hacerme entrevistas mis colegas con motivo de mis actividades cervantinas y me daba cuenta que se mostraban sorprendidos de que yo hablase del humor en Cervantes porque ellos lo tenían por una obra triste y dura de un señor que no para de recibir palos por todas partes. Y me di cuenta, claro, que no lo habían leído, aunque es cierto que no para de recibir palos. Entonces, en cierta ocasión, me propusieron dar una conferencia de iniciación a la lectura del Quijote. Y se me ocurrió una pequeña travesura. La conferencia se llamaba ¿Cómo leer el Quijote sin rendirse? Daba una serie de consejos que me interesan mucho y también aprovecho para darlo. Es muy importante, por ejemplo, escoger bien la edición, sobre todo a partir de cierta edad. Cuando eres joven puedes tener cualquier clase de libro entre las manos. Cuando empiezas a tener ya cierta edad, aunque te dé pudor o vergüenza reconocerlo, no ves cualquier tipo de letra. Entonces es muy importante que escojas un Quijote que se adapte a tu visión. Aunque parezca una tontería, mucha gente se rinde por eso, porque la letra es muy pequeña, pero todavía más, mucha gente se rinde porque la letra es grande, el libro es grande, es enorme, pero no lo pueden sostener ya sus manos. Entonces es muy importante, para no rendirse, dar con el Quijote con la edición adecuada. Yo tengo varias, obviamente en casa casi todos los que aman el Quijote o amamos el Quijote tenemos varios, pero tengo una en la que escribo, subrayo, tomo notas. Pues bien, en esa conferencia hice una pequeña travesura. Como dije, se me ocurrió presentar por sorpresa, y digo presentar porque la tenía oculta con un paño, una máquina que llamé el Quijotrón o la máquina de detectar falsos lectores del Quijote. Se la había pedido a un cuñado que tengo muy listo, ingeniero. Le dije, oye, diséñame, quiero esto, quiero de pronto por sorpresa él que tiene mucha iniciativa, enseguida se entusiasmó, enseguida empezó a proponerme una máquina llena de luces que se encendieran con motor. Y dije, no. La máquina de detectar falso lector del Quijote, su gracia, porque se trata de humor cervantino, es que no funciona. Y él me dijo, ¿cómo que no funciona? No, es que no puede funcionar, porque no tiene sentido ir por la vida
señalando con el dedo a quien no lo ha leído. Por tanto, se trata de una broma. Yo les dije a los asistentes a la conferencia: esta es la máquina de detectar falsos lectores del Quijote, y añadí, pero por favor no salgan ustedes corriendo de la sala, no se vayan a tropezar y hacer daño. Era una broma. Pero sí entraba dentro de mi percepción de que el Quijote lo conocía todo el mundo, pero lo había leído muy poca gente. Y lo que hay que hacer, obviamente, no es señalar con el dedo a quien no lo ha leído, y tampoco decir que se ha leído cuando no se ha leído, sino leerlo, porque es una obra divertidísima y con un tipo de diversión de que es de la que os voy a hablar. El gran humorista Forges, que falleció hace poco, que tenía, por cierto, un humor muy cervantino, aquí este chiste estupendo: ¿qué lees? El Quijote. ¿De qué va? Es muy significativo, ¿no?, de un tipo de españoles. Y bueno, dentro de mi indagación cervantina se me ocurrió entonces darle voz a Cervantes. ¿Y cómo le podía dar voz? Se me ocurrió hacerle una entrevista. Entrevistar a Cervantes sobre un escenario. Y aquí me tenéis entrevistando a Cervantes, que fue interpretado por una grandísima actriz mexicana afincada en el León, Ángeles Rodríguez. Lo entrevistamos, le entrevisté y lo escenificamos en León 2 veces, en Valladolid, y ahora vamos a hacer una gira. Entonces, esta obra me permitió otra pequeña travesura, que es poner en boca de Cervantes algunas de las cosas que yo pensaba sobre el humor. Entonces hice un juego, porque también el Quijote es un juego. Yo le preguntaba a él sobre el pasado, pero él me preguntaba a mí sobre el presente. Y fijaros, hice para la obra, recuperé el Quijotón, o la máquina de detectar falso lector del Quijote, y ya le volví a pedir ayuda a mi querido cuñado, y hizo una obra, un Quijotón mucho más sofisticado, pero de nuevo que no funcionaba, porque su función no era funcionar, porque no se puede señalar con el dedo a quien no ha leído el Quijote. El Quijote no es Cervantes, y Cervantes no es el Quijote, nos dicen los cervantistas más académicos. Pero eso no es exactamente así. Igual que nos dicen, es que no hay que mezclar, que por cierto eso no lo enseña Cervantes, autor con narrador. Efectivamente son voces distintas, pero no se puede escribir el Quijote sin serlo un poco. Estas dos ilustraciones las hizo un pintor ilustrador excelente, Ricardo Ranz, que las utilicé para mi Cervantes Enigma del humor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un hombre que sufrió tanto? Porque lo sufrió, aunque la nueva corriente del cervantismo, no tan nueva, pero digamos la actual, la pujante, niega que hubiera tanto sufrimiento. Pero todo esto es matizable. ¿Por qué niegan que hubiera tanto sufrimiento? Porque en España, sobre todo, se abusó en el 19, a partir de los románticos y en la generación del 98 y una parte de las primeras décadas del siglo XX, del Cervantes sufridor, para convertirlo en un representante de los valores nacionales y de los valores patrióticos. Pero vamos a ver, Cervantes es un hombre que queda herido de una mano que le queda lichada para siempre en Lepanto. Esto es una escena del fabuloso pintor Dalmau. Luego, ahí no van a acabar sus desdichas, que ya es bastante, ¿no? Se ha herido en la guerra, aunque él lo considero uno de los mayores honores que se podrían haber tenido en la vida, no haber sido herido en Lepanto. Cuando sabéis que cuando regresa del
del barco, regresa a España, su barco es secuestrado por los piratas berberiscos, se lleva a Vergel. Entonces él llevaba una carta de recomendación que lleva a que, fijaros, es lo que es la mala suerte, eso que se supone que le iba a salir para un ascenso, le lleva a creer a los secuestradores que es un hombre muy valioso y rico. Entonces ponen por él, también está el hermano Cervantes preso, un altísimo rescate para la familia Cervantes, que eran, es que no se puede hablar con criterios de clase media y de clase trabajadora y con los criterios que tenemos actuales. La gente vivía un poco, la mayoría de ellos, a salto de mata, y desde luego la familia de Cervantes no tenía el dinero para pagar el rescate que se pedía por él. Y tardaron 5 años en reunir ese dinero, que por otra parte también, si no llega a ser por los monjes trinitarios, que en aquellos tiempos se dedicaban a recoger dinero para liberar cautivos, pues no hubiera podido ser. Entonces, él va a intentar, durante esos 5 años que estuvo preso en Argel, 5 años, 4 fugas. 4 fugas que resultan fallidas. Los cervantistas debaten sobre por qué no se le condenó a muerte por esas 4 fugas. Hay diversas teorías, pero de cualquier forma yo no tengo conocimientos para decir el motivo. Yo en mi falso ensayo, apunto que no lo condenaban a muerte porque les hacía reír. Luego, que yo no estoy conectado. Estoy conectado ahí hay una voz. Jesús, te oigo, se te mete tu voz en la conferencia. Luego, no van a acabar ahí sus penas cuando regresa a España. Aparte de que él no va a conseguir los reconocimientos, digamos, ser nombrado, para entendernos en un lenguaje de hoy, funcionario, va a conocer al menos dos veces la prisión por motivos de... Él fue recaudador de impuestos por Andalucía, y cuando las cuentas no cuadraban y tal, pues a la cárcel. De hecho, ahí tenéis preso con la mano en el mentón. Se supone que está pensando en el Quijote que va a escribir, porque él da una pista en uno de sus textos, diciendo que en la cárcel se engendró el Quijote. Por tanto, él quedó lisiado de la mano izquierda. No es manco, sino la mano lisiada, que eso también, independientemente que fuese un mutilado de guerra y él lo considera un honor, también le tenía que dar una especie de impronta o una personalidad especial. Pero vamos a irnos metiendo en el humor cervantino. El humor cervantino, a mí me gusta decir que si no es por nosotros, o si no es por Cervantes, los ingleses no inventan el humor inglés. Durante los 2 primeros siglos, tras la aparición del Quijote, es entendido como una obra cómica. Pero luego, como os he dicho antes, todo eso se va perdiendo y se va convirtiendo a través del romanticismo en algo diferente. Era un Quijote serio, era un Quijote melancólico, símbolo de los románticos, símbolo de los perdedores, porque digamos que a partir del 19 es cuando empieza a aparecer una concepción del héroe como perdedor. No solamente ya héroe ganador, sino héroe perdedor. Entonces se encuentra en el Quijote el personaje ideal. Entonces hay distintos autores que han analizado la ironía cervantina, el humor de Cervantes, casi todos ellos extranjeros. Pero yo me he encontrado, dicho con todos los respetos, porque son autores a los que admiro y algunos de ellos a los que conozco y que saben muchísimo más que yo, pero lo que creo es que contextualizan y tratan de explicarnos el humor de Cervantes a través de la sociedad de aquel tiempo, de la concepción que tenía aquella sociedad del humor. Y yo ahí
creo que a veces les falla entender el humor desde el propio humor. Cuando alguien tiene humor o es humorista, lee y capta cosas que son verdaderamente divertidísimas. O sea, no todo es contexto cultural para entender a Cervantes. Cervantes es un tipo, debió serlo, singular. No un superhéroe de la Marvel, como pretendieron algunos en el siglo XIX, si me permitís la broma anacrónica, o en los primeros años del siglo XX o parte del franquismo. No hay que exagerar, no hay que convertirlo en un ser divino, pero sí, indudablemente, fue un hombre excepcional y singular, porque existen. En mis años de periodista cultural he entrevistado a mucha gente excepcional, mucha gente en el periodismo de cultura, obviamente, de gran validez, de gran categoría intelectual, pero luego entre los cientos de ellos hay 3 o 4 que brillan con una luz propia, como nos pasa a todos en la vida, que hay personas que tienen como ángel. Yo creo que Cervantes lo tenía, que Cervantes tuvo que ser una persona muy valiosa, además de muy inteligente, con chispa y sobre todo como un elemento muy importante del que luego os hablaré más, que es ternura. Mirad, aquí tenemos por un lado ¿por qué el humor cervantino no ha sido un tema muy estudiado en proporción a otros elementos estudiadísimos en el mundo de Cervantes? Es su formación, su formación cultural, si fue o no judío converso, muchas cosas, muchos temas, qué libros leyó, etcétera. Pero el humor cervantino, como os digo, empezaron a ser ingleses y americanos los que empezaron a llamar la atención sobre él y estudiarlo con cierta profundidad, como os digo, dentro del contexto cultural de la época de la España del XVII. Pero para mí hay una cosa que es evidente. Cervantes crea un tipo de humor nuevo que antes no estaba. Por supuesto, antes ya existía la burla del personaje tipo Sancho Panza, del rural, sí, pero claro que existía, pero Cervantes incorpora un elemento fundamental, como os he dicho antes, la ternura, y eso sí que es novedoso, como lo vamos a ver. ¿Por qué los cervantistas entonces no se metieron a estudiar el humor de Cervantes? Porque les resulta muy difícil de estudiar el humor, porque el humor es algo escurridizo. Ellos te dicen, no, es que hay gran parte de los gags del Quijote se han perdido porque iban con segundas, con terceras. Claro que sí, pero a nosotros no nos importa, es lógico. También nosotros, los que tenemos ya una edad, por ejemplo, los que vivimos la transición, vemos una película de las primeras películas de Almodóvar y captamos cosas que ahora no capta una persona joven que se incorpore a las nuevas películas de Almodóvar. Claro que había un contexto, claro que surgen en la transición, es normal. ¿Qué quiero decir también? Que no solamente hay un humor. El humor es un terreno muy amplio. Mirad, tan humor es Stanley Lander y Oliver Hardy como Chaplin, pero los dos, digamos, son humorismo clásico, pero intuimos rápidamente que claro que hay coincidencias, pero también hay diferencias. ¿Y cuál es la diferencia esencial? Mirad, Stanley Laurel y Oliver Hardy, que para mí son maravillosos y geniales, practicaron un humor de caídas, de golpes, basadas en el chiste visual y en el golpe. Chaplin también, pero él, porque era distinto, necesitaba incorporar nuevos elementos. ¿Y cuál era el nuevo elemento? El elemento dramático, como hizo Cervantes en el Quijote. Esto es muy común. Hay humoristas que no necesitan el elemento dramático, por ejemplo, los hermanos Marx, geniales también, maravillosos, pero no lo necesitaron.
Sin embargo, Woody Allen sí lo necesito. Si recordáis sus primeras películas, Toma el dinero y corre, Bananas, El dormilón, son acumulaciones de gag. Entonces él consigue un éxito, que yo creo que podemos decirlo, más que internacional, planetario prácticamente, y en vez de seguir esa línea, él se da cuenta que necesitaba expresar otro mundo diferente. Y que el humor de gag, el humor de golpes, de chistes verbales enlazados unos detrás de otros, no le servían. No le servía lo de Bananas y Toma el dinero y corre, por mucho que nos gustase. Entonces dio un golpe brusco, hizo una película como Interiores, que era un homenaje a Berman, que a mí me encanta, pero digamos que no le salió lo que era sus intenciones. Porque lo que era combinar un humor que integrase amor, integrase dolor, en fondo, como Cervantes. ¿Y cuándo lo consigue? Lo va a conseguir en varias, pero sobre todo en una película profundamente cervantina como es La rosa púrpura del Cairo. Aquí ya sí, aquí ya no es solamente las caídas, los golpes, aquí hay un contenido de dolor de una chica romántica, Maya Farrow, que va todos los días a ver la misma película porque está hechizada, enamorada del protagonista, hasta que en un momento determinado el protagonista sale de la pantalla. Eso es profundamente cervantino, aunque por cierto Woody Allen diga en su autobiografía que no ha leído El Quijote, pero da igual, la influencia del humor cervantino es tan grande que llega incluso a quien no lo ha leído. Y así, así llegamos a un autor, Unamuno, que tiene una obra maestra del ensayo, pero os voy a decir una cosa, a mi juicio, también es una obra maestra del humor. Aquí, y junto con otros artículos, Unamuno va comentando casi todos los capítulos, no todos del Quijote, pero como en su forma, y va a presentar una teoría que ha sido muy polémica en el cervantismo e incluso considerada anatema, que es la siguiente. Él dice: Cervantes acertó, sonó la flauta por casualidad. Ahí el personaje es superior al autor. Cervantes no tenía ni idea. Es Don Quijote. ¿Qué pasa? Que yo creo que parte del cervantismo no se dio cuenta que era humor. Que Unamuno, un hombre profundamente inteligente, estaba hablando con humor, porque obviamente, ¿cómo puedes decir que el personaje es superior al autor y que Cervantes no tenía ni idea? Obviamente estaba hablando con humor. Me interesa destacar eso de que quizás la gente no cae, porque pasa muchas veces entre la gente inteligente que tiene grandes conocimientos culturales de una materia, pero se le escapa cosas elementales, y a veces sucede con el humor. El humor se entiende mejor desde el humor. Y cuando me refiero se entiende mejor, no me refiero tanto al gag, sino a la naturaleza misma. Para mí, no tengo la menor duda. Me parece divertidísimo eso, que un señor diga que Cervantes no tenía ni idea que Don Quijote es superior. Y sobre todo, si lo dijo Unamuno, que además dijo una cosa tan bella como que lo único que podía salvar a España era que todos los españoles saliéramos a la búsqueda conjunta de la tumba de Don Quijote. Fijaros qué bonito. Entonces, como os digo, muchas veces el humor no es una cosa evidente, no es las caídas de Stanley y de Harvey. A veces está oculto. Aquí es ¿os acordáis que al principio os dije la escena famosa de anécdota, ¿no?, de Felipe III asomándose porque ha escuchado a un estudiante despedinillarse de risa, y que es cuando dice: o ese estudiante está loco o fuera de sí, o es que está leyendo el Quijote. Como os dije, en ese ensayo yo me dediqué a preguntarme, en ese falso ensayo obviamente,
porque es imposible saberlo. ¿Cuál era el Quijote, el chiste del que podía reírse el estudiante? Y llegué a la conclusión que era esta famosa escena de Don Quijote, divertidísima escena en Sierra Morena, en el que empieza a hacer locuras para que Sancho pueda decir a Dulcinea que se ha vuelto loco por dolor, por desamor. Entonces está en camisón y al no llevar calzones puestos, Sancho Panza se queda horrorizado con lo que ve y dice, no, ya me ha convencido usted, no siga, que ya creo que está usted loco. Pero efectivamente el Quijote no es solamente humor, como os vengo diciendo, humor, amor y dolor. Esos son los tres pilares sobre los que se sostiene la obra maestra cervantina. Y hay un para hablaros un poco, para poneros un ejemplo muy contundente de humor cervantino, transcurre la primera parte, que es la famosa escena de la venta. La famosa escena, el famoso capítulo de la venta, ya sabéis, de Don Quijote y Sancho llegan a una venta que Don Quijote toma por castillos y él ve a las mujeres toscas y feas como bellas damas. Hay un personaje que se llama Maritornes, que digamos es una mujer, lo que llamaríamos de la vida, pues una especie de prostituta, hace al mismo tiempo trabajos en la venta. De cualquier forma, no de ninguna forma lo que llamaríamos alta prostitución, sino al contrario. Pero aquí es donde surge la genialidad cervantina. Fijaros, os voy a leer la descripción que hace Cervantes de Maritornes. Dice: esta gentil moza, pues, servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo la suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ya quisiera. Pero hoy no acaba la cosa, porque sigue y dice que Don Quijote, sin embargo, la ve bellísima, y dice que Don Quijote dice para que el aliento a Maritornes la olía a ensalada de fiambre trasnochada, pero a Don Quijote le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo de lo que había hecho en sus libros con una princesa. Bien, entonces en la venta es como si se inventase el vodevil. Va a haber unas escenas nocturnas de equívocos, de puertas que se abren, alguien quiere acostarse con Maritornes, pero resulta que ella por error termina en la cama con Don Quijote y terminan todos a palos. Se rompe la cama, Don Quijote, que es el único, yo creo, fragmento del libro donde tiene un sentimiento de lujuria, pero bueno, terminan a palos. Pero pasa la noche y va a ocurrir algo divertidísimo y que es de los más célebres pasajes del Quijote. Don Quijote, que nunca había leído en los libros de caballería que los caballeros andantes tuvieron que pagar en las ventas, se marcha. El ventero Juan Palomeque queda asombrado de los razonamientos que le da el caballero, pero perplejo le deja marchar. Pero en esto que sale don Sancho y dice: alto ahí. Y entonces hay unos arrieros que le cogen por banda a Sancho
y le van a pegar un manteo bestial, mientras Don Quijote mira a través de la como veis ahí, de la tapia, ahí le he visto en esa ilustración, y le está diciendo cosas. Aquí es la versión de un genial dibujante español ya fallecido, Mingot. Bien, pero aquí no termina la cosa, porque Sancho queda totalmente molido, y entonces el único personaje que se apiada de él va a ser Maritornes. Maritornes, que nos lo ha descrito antes como tosca, sucia, maloliente, lujuriosa, se va a acercar a Sancho y le va a dar una jarra de agua, mediante los demás se burlan. Y Sancho dice: agua no, vino. Entonces ella, nos describe Cervantes, pagándolo de su propio dinero, y se supone que es una persona que no tiene mucho, le paga una jarra de vino. Pues bien, eso es el humor cervantino. Un golpe de timón repentino de ternura. Nos está haciendo reír con técnicas de vodevil, y de pronto mantean a Sancho, nos reímos a carcajadas con el manteo a Sancho, y de pronto, del personaje más inesperado, surge un acto de piedad con el pobre Sancho. Eso es el humor cervantino. Por eso a mí me gusta decir que el humor cervantino, el humor es humor, amor y dolor. Las innovaciones del humor de Cervantes son muchísimas, sobre todo a partir de que establece el diálogo entre los dos. Van a ser como dos reversos de una misma moneda, y luego hay algo muy interesante con el paso del tiempo, de lo que se darán cuenta algunos cervantistas, y yo creo que tienen razón, es que Sancho se va quijotizando. Sancho inicialmente es un personaje tosco y pendiente de lo suyo, de la isla barataria que le ha prometido Don Quijote hacerle gobernador algún día, y está constantemente preguntando aquí cuando se cobra, etcétera, etcétera. Pero eso va a ir cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Os voy a decir cuál es lo que yo pienso. Porque por una parte, esto lo piensan muchos cervantistas, y es que Don Quijote inicialmente iba a ser una novela corta, iba a terminar con la primera salida, y luego él se dio cuenta que ahí había un potencial y siguió. Vale, pero aún así yo estoy convencido que Cervantes no sabía del todo hacia dónde iba, que Cervantes se fue enamorando de sus personajes. Para cualquiera que escriba, sobre todo ficción, pero también poesía, sabe que esto es posible, que es posible iniciar con unos personajes y de pronto empiezas a amarlos, y hay uno secundario que coge vida. Entonces yo estoy plenamente convencido que eso le pasó a Cervantes. Empezó con un Quijote loco, como una cabra, y con un Sancho tosco y rudo, y todo eso fue cambiando. Luego hay otro episodio que también me parece a mí muy significativo del humor cervantino, junto con el de Maritornes, ese golpe de timón, que es un diálogo entre los dos escuderos. Este es ya en la segunda parte. Están intentando que Don Quijote regrese a su pueblo, y se dan cuenta que la única forma es disfrazarse y convencerle y ganarle en un duelo, y
obligarle, por tanto, a regresar. Entonces, el falso escudero está hablando con Sancho y tiene un diálogo puro del siglo de oro. Este escudero, el escudero que está junto a Sancho, tiene una conversación muy divertida en el que este otro escudero habla mal de su señor y Sancho, sin embargo, fijaros que es muy frecuentemente crítico con Don Quijote en su diálogo, pero él no es crítico. El otro dice, hombre, si le puedes llamar hideputa, que hideputa dicho con cariño no es insulto. Bueno, Sancho mueve la cabeza así y entonces seguidamente va a suceder algo maravilloso que os paso a ver. Entonces le dice el otro escudero, mi señor es tonto pero valiente, y más bellaco que tonto y que valiente. Entonces Sancho, y esto sí que es un cambio, una evolución psicológica en el personaje, una evolución maravillosa, le dice, eso no es el mío. Digo que no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos. No tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día. Y por esta sencillez, fijaros, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón. Y no me amaño a dejarle, por más disparate que haga. Esto es un cervantino. Hemos escuchado una conversación de un cínico escudero poniendo a escurrir, como decimos los españoles, a su amo, y de pronto dice, mi amo es más tonto que bellaco, más bellaco que tonto, y ahí dice, no, Sancho, no, yo al mío lo quiero como a las telas de mi corazón. Eso sí que es nuevo. Por supuesto que existían escuderos, por supuesto que existía en la literatura del siglo de oro ese lenguaje descarnado, pero esto no. Esto era ya totalmente nuevo, que es el camino de un humor que dentro llevase más cosas que caídas y golpes, que llevase, entre otras cosas, ternura. Yo creo que para desgracia de España y la cultura española, este no es el camino que siguió la literatura española, ni el humor español, que derivó hacia el chiste y derivó quizás hacia un sarcasmo cruel más tipo Quevedo, siendo también un grandísimo escritor. Pero no siguió este camino. Maravilloso. Luego, también quiero deciros que lo que se llama en cervantismo la visión romántica del Quijote fue la que imperó. Entonces, en el cine se hizo, pese a que son películas extraordinarias, de gran interés, una visión como realista, que no es exactamente la humorística. Pero el humor en Don Quijote muchas veces se encuentra el reproche, dice, pero si es una obra cruel, si es una obra llena de golpes. Por ejemplo, hay una escena maravillosa, genial, en que le han pegado una paliza a Don Quijote. Entonces él le pide a Sancho que le cuente las muelas que ve en la boca, porque antes las tenía todas. Y entonces él le dice, pues mira, ahora solamente tiene dos y mal colocadas. Eso es sadismo, eso es crueldad. Como decía el crítico Nabokov, que el grandísimo crítico Nabokov, que el único libro que parece que no entendió en la vida fue el Quijote, quizá porque no lo pudo leer en su lengua, en español, y decía que era el libro más cruel y más horrible que había leído en su vida.
Pero mirad, los golpes en humor no son como los golpes en la vida. Vamos a ver, aquí tenemos a Stan Laurel y Oliver Hardy que van a empezar a intentar subir un piano a una casa. Y nosotros felices, porque sabemos que va a acabar mal. Eso es el clima, esa es la atmósfera que permite el humor. No estamos siendo sádicos, estamos divirtiéndonos porque sabemos que va a acabar mal. Y además queremos que cuando más difícil, mejor. Eso es crueldad, eso es sadismo, eso convierte el humor de Stan Laurel y Oliver Hardy en algo cruel. No. Es más, queremos que ocurra todavía lo más imprevisible. Pero como os dije, el humor de Cervantes necesitaba más que caídas, necesitaba, porque todo eso lo contiene, como lo veremos al final, contiene golpes, por supuesto. No paran de recibir golpes, pero son golpes como los de los niños cuando de niños, jugábamos a los cowboys y apuntábamos ¡pam, pam, pam! No estábamos siendo malos, no deseábamos la muerte, era una representación. Pues la violencia, vamos a llamarlo así, física y verbal en el Quijote es pura representación, pero con pensamiento. Quizá con los personajes a los que Cervantes muestra respeto, un curioso respeto, pero a poco que raspes ves que es a los únicos que desdeña, es a los duques. La burla que se hace desde el poder. ¿Qué quiero decir? Pues muy sencillo, que mientras Cervantes es comprensivo, aunque en una venta en la que Don Quijote se quiera ir sin pagar, le peguen un gran manteo a Sancho, y es comprensivo que si se carga un rebaño de ovejas les zurren, ya no es tan comprensivo y que se vaya riendo de ellos en las ventas y allí por donde van, ya no es tan comprensivo con la burla que se hace desde el poder, como en la segunda parte con los duques, y aún así los salva. No, o por lo menos no hace esa condena que podrían haber hecho otros autores. Unos dicen que es por no atreverse, por la Inquisición. No, yo creo que es la propia fórmula del humor cervantino. Los cervantistas hablan del justo medio para representar el estilo de, digamos, de crítica de Cervantes. Don Quijote dice blanco, Sancho dice negro, y el lector tiene información y decide si es blanco o es negro. En el caso de los duques, que la relación con ellos y la estancia en el palacio va a ocupar la mayoría de la segunda parte, sí hay un desdén, sí hay una distancia, pero una distancia, insisto, respetuosa. Sancho es el gran personaje, junto con Don Quijote, pero Sancho es imposible no quererle. Y como os he dicho antes, empieza siendo un Quijote, empieza siendo un zoquete, preguntando a todas horas cuándo se cobra, lógico, por otra parte, lógico, pero va evolucionando y se va quijotizando, pero se va quijotizando, yo entiendo, a medida también que el propio Cervantes se va quijotizando. Pues lo he dicho antes, se va enamorando de sus personajes. Quienes escribís, sabéis que eso es posible. Y claro, Sancho y su peculiar forma de ser, pero también de hablar, va a ser uno de los grandes focos de humor de la obra. Sabéis que habla a base de refranes que los va enlazando y a Don Quijote le desespera.
te desespera, y hay momentos que le dice un refrán más y te atizo con la espada. Entonces el humor a través del lenguaje de Sancho es maravilloso. Es que hay tantos gags que se podrían decir. A mí me encanta cuando él dice: mis gallinas no me dejarán mentir. O cuando dice, que también lo dice su mujer, o cuando dice: en todos los días de mi vida no me he muerto ni una sola vez. Cosas maravillosas, ¿no?, e entrañables. Aquí tenemos a Don Quijote en la versión que hizo Orson Welles. Me encanta eso de en ayuda de los flacos y los menesterosos. Lo de los flacos me encanta. Y sí, Sancho es el gran, es que es tan maravilla de personaje. Como sabéis, él se hace escudero porque Don Quijote le promete que le nombrará gobernador de una isla. Entonces los duques le montan una burla, le hacen creer que es gobernador y le hacen pasar mucho hambre, le hacen muchas humillaciones. Y Sancho llega un momento que dice: ya no puedo más. Ya ahí se quedan ustedes con el poder, con los cargos, y se va y se abraza a su burro. Entonces Cervantes tiene ahí también otra genialidad, que es que toda esa gente que se está burlando de Sancho, haciéndole creer que es gobernador, haciéndole pasar hambre, de pronto sienten la vergüenza de la burla. Eso es auténticamente maravilloso y es, yo me atrevo a decir, profundamente cristiano, porque de familia conversa, y posiblemente lo sea, pero yo creo que la sinceridad de los sentimientos religiosos cristianos de Cervantes están fuera de toda duda. Otra cosa es que no le gustase, como a tantos, el clericalismo y lo que podríamos llamar con una terminología de hoy, pero no de la que ya entonces, como un puritanismo reaccionario. Eso no, porque Cervantes es un gran liberal, pero también es un hombre de su tiempo, de la contrarreforma. Es un hombre con sus contradicciones, pero sí, la deseada ínsula Barataria, el puesto de gobernador, al final dice Sancho: ahí se lo quedan, señores. Yo me quiero irme con mi burro. Y no podemos hablar de Cervantes, como os he dicho, de Don Quijote, sin hablar de Cervantes. Aunque es algo que desde el punto de vista de la filología no parece como muy correcto, pero para mí, que no soy filólogo, sí lo es. A mí me interesa mucho el hombre Cervantes, y yo no tengo ninguna duda que sufrió. Igual que no existe la máquina de existe la máquina de detectar el falso lector del Quijote, pero no funciona. No existe una máquina para medir los sufrimientos. ¿Cómo podemos decir que Cervantes no sufrió tanto? ¿Qué forma hay de medir eso? Yo sí creo que lo sufrió. ¿Por qué? Porque todas las personas sensibles sufren. Sufrían en el siglo XVII, sufrían en los tiempos de Homero y sufren hoy. Entonces, esto es un montaje con 3 portadas de una de las biografías más interesantes recientes de Cervantes: la juventud de Cervantes, la madurez de Cervantes y la plenitud de Cervantes, de José Manuel Lucía. El nuevo cervantismo reivindica un Cervantes, digamos, más intelectual. Les interesa muchísimo lo que leyó y su formación. A mí me interesa también mucho eso, pero me interesa también la humanidad de Cervantes, que la detecto en sus libros. Para empezar, en sus maravillosos prólogos, que son obras maestras. Aquí tenéis varias biografías diferentes, muchas de ellas son incluso contrarias entre sí. No importa.
A quien nos gusta Cervantes, leemos y no nos importa que unas se contradigan a otras, incluso creo que es sano el debate. Y sí, es muy importante, como os dije antes, acertar con la edición adecuada para leer el Quijote. Buscar el Quijote que se adapte a vuestra vista y a vuestras manos. No es un consejo menor. Y muchos de vosotros habréis escuchado de que hace unos años surgió un Quijote adaptado al español contemporáneo, pero no el español, digamos, contemporáneo de la calle, un español culto, que es el de Andrés Trapillo, y muchas veces me preguntan, ¿lo debo leer? ¿No lo debo leer? Lo debéis leer porque como obra literaria tiene interés. Obviamente no es la intención de Andrés Trapillo suplir al Quijote original, pero sí es una puerta para entrar al Quijote. Cada uno entramos por unas puertas. Si a vosotros os ayuda a leerlo por primera vez, me refiero, pues ver una película, porque así os colocáis visualmente a los personajes, pues estupendo. Este es un libro recomendable como literatura y que yo creo que debe estar en la biblioteca de cualquier cervantista. Y aquí llega otra obra que os quiero recomendar. Mira, yo no soy tan ingenuo como para pensar que todo el mundo puede leer el Quijote. Todo el mundo puede leer el Quijote si se dan unas circunstancias y si encuentra la puerta para entrar. Pues bien, una de las puertas quizás mejores y más atractivas es esta edición, que además es gratuita, os la podéis descargar y la organización tiene el link. Aquí lo que ha hecho es además un prestigioso cervantista, Enrique Suárez, editor de distintas obras del Siglo de Oro, ha sido quitar todo lo que no tenía que ver con el Quijote. Porque la primera parte del Quijote tiene dos novelas que son muy interesantes, pero que digamos, no tienen nada que ver con Don Quijote, las tiene incorporadas. Él elimina eso, elimina algunas cosas para facilitar nada que objetar. Sí, sobre todo, sirve para llevaros luego al libro original, que es una auténtica maravilla. Esta es una edición de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, que hace una labor extraordinaria. Están siguiendo la conferencia algunos de sus amigos, y bueno, yo no se avergüence a ninguno que el Cervantes, que Don Quijote os venza. Puede ser una cuestión de edad, puede ser una cuestión, como os digo, de que la edición que tenéis no es la adecuada por el tamaño de letra, o que necesitáis una pequeña ayuda, no pasa nada. Yo antes de leerme Guerra y Paz, me vi la serie, y así tenía visualmente en la mente a todos los personajes. Y aquí estoy de nuevo con mi Don Quijote, con mi máquina de detectar falsos lectores del Quijote y con mi Cervantes, de la entrevista que le hago sobre los escenarios, interpretado por Ángeles Rodríguez. En efecto, no tiene sentido convertirse en un comisario de quien ha leído Quijote. Yo me atrevo a decir que casi ningún español lo ha leído, pero todo el mundo tiene alguna noción y es una pena porque es un libro verdaderamente muy divertido, entendiendo el humor en una gran amplitud de registro, más allá de las caídas y de los golpes que hemos visto, los maravillosos también. Está un Larry Oliver Harvey. Todos estamos deseando que el piano se rompa, o por lo menos se les caiga encima, o por lo menos la escalera sea lo más larga posible. Mirad, antes se decía que el Quijote, en mis tiempos, cuando yo era crío, era una obra para leerla
en la ancianidad, porque ya se tiene una especie de sabiduría, ya se tiene y tiempo. Bueno, ¿y por qué vamos a esperar a la ancianidad? ¿Y cuántos de nosotros o quiénes de nosotros podemos decir si vamos a llegar ancianos y ojalá lleguemos todos? No, intentémoslo ahora. Creedme, los que no lo hayáis leído. Es una obra maravillosa, divertida, con pensamientos profundos, con gran ternura, tiene drama, tiene amor, tiene dolor, lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. También os recomiendo que leáis paralelamente una biografía de Cervantes. Ayuda a entenderlo. Y bueno, yo no os quiero cansar y prefiero que si tenéis que hacerme preguntas me lo hagáis. Pero sí os voy a decir que yo tengo una teoría sobre el humor cervantino, lo que yo llamo, y yo lo explico en las conferencias que doy. Digo que el humor es una matrioska. Ya sabéis, esa muñeca rusa que contiene dentro otra muñeca rusa que contiene otra que contiene igual. Bien, vamos allá a explicar en la recta final de mi intervención por qué digo que el humor cervantino es una matrioska. Ahí tenemos, a ver, ahí, no. Bien, se me meten las caras. Bueno, vamos a ver, esto es el humor cervantino. Y el humor cervantino lleva dentro amor en un sentido muy amplio, no solamente o mejor que amplio, profundo, no solamente el amor a Dulcinea, lleva dentro un amor al corazón humano, lleva dentro amor a la libertad, lleva dentro amor a los valores de la caballería, lleva dentro amor a la verdad, a la justicia. A la justicia me diréis, sí, cuando Don Quijote se va a marchar Sancho a ser gobernador, le da una serie de consejos maravillosos, que son, yo creo, una de las obras maestras de la ética en la literatura española. Le dice: imparte justicia, bien, y ante la duda, misericordia. ¿Y qué es la misericordia sino una forma de amor? Pues bien, y ese amor que contiene el humor cervantino, a su vez, inevitablemente lleva al dolor. ¿Por qué es inevitable? Porque estamos hechos, la vida está hecha también de dolor y de amargura. Y ese dolor, dentro del humor cervantino, conduce a un conocimiento de la verdad, que es esta matrioska que estoy señalando. Y esta otra que veis aquí sería la quinta. 1, 2, 3, 4. La quinta, si es que me lo tapa la fila de las imágenes, sería la decepción. La decepción forma parte de nuestra vida y forma parte quizás de la edad. Es muy triste ver pues, en estos tiempos de crisis a jóvenes decepcionados, pero porque la decepción es una forma de estar más propia de la vejez, o por lo menos de la madurez tardía, cuando ya has visto cosas y ya estás un poco de vuelta de los caminos. Entonces surge la decepción y al mismo tiempo la matrioska de la decepción tiene otra, que aquí me queda tapada por las caras, pero que es, y aquí sí, ya os digo que todo viene dentro del humor cervantino, que es la compasión y el perdón. Por tanto, tenemos un humor que contiene, un
un humor que contiene dentro, con la matrioshka, amor, que contiene dolor, que contiene verdad, que lleva a la decepción, y la decepción lleva, en vez de convertirse en resentimiento y en amargura, se convierte en el humor cervantino, en compasión y en perdón. Pero Cervantes todavía nos tenía guardada otra matrioshka más, que mala tapa, que la veis por aquí, ¿no? Que está como en las otras. ¿Y cuál es esa última matrioshka? Cuando ya consideramos que no podía haber más, de pronto, una diminuta pequeña como una brizna de tabaco, que es la ternura. Esa es la palabra mágica que sintetiza el humor cervantino, la ternura. Y eso sí que antes no estaba. Existía la burla del campesino, existía la burla del loco, pero es que el Quijote no se burla ni del loco ni del campesino. Puede ser que la primera salida sí, pero luego no. Luego aparece la ternura. Por eso, cuando Don Quijote recupera la razón y regresa derrotado es relativo. Derrotado, en ciertos términos, sí, desde luego, es derrota, él pide perdón por el daño que ha hecho. Pero derrotado del todo no, porque Sancho, el gran Sancho, el querido Sancho, se ha quijotizado y ha aprendido a ser mejor, y ha aprendido a no ser tan materialista. Y entonces le va a decir esa frase tan maravillosa que todos quienes amamos el Quijote no la sabemos. No se muera usted, mi señor, que todavía nos tenemos que hacer pastores. Eso, que a mí todavía me cuesta decirlo sin emocionarme, era totalmente nuevo en la literatura española. No se muera, mi señor, que todavía nos tenemos que hacer pastores. El Quijote, obra maestra del humor y del dolor, se llama la conferencia. Pero como os dije al principio, lo que pasa que resultaba demasiado largo para un título, tenía que haberse llamado El Quijote, obra maestra del humor, del amor y del dolor. Leerlo una vez es leerlo ya para siempre. No conozco a nadie que, habiéndose leído el Quijote, se haya conformado con una sola lectura. Y queridos amigos, yo no pretendo cansaros. Cierro mi intervención por si alguno de vosotros queréis hacerme alguna pregunta. Yo creo que se puede deducir de mis palabras y de mi intervención que le debo mucho al Quijote, que el Quijote sí, ahora ya en esta recta final se puede decir que quizás lamento haber llegado al Quijote no tarde, porque acepto, como os he dicho, que cada uno llega en el momento que llega, pero sí me hubiera gustado hablar del Quijote con mi padre. De hecho, la última conversación que tuve con él antes yo no sabía que nos estábamos despidiendo, fue sobre el Quijote, obra que él estudiaba y leía y releía y tenía unas teorías, ¿no? Entonces yo recuerdo que él me habló de la teoría que él tenía sobre el Quijote, de que escondía un borrador en poesía. Y le dije, papá, lo siento, es que yo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no entiendo, no sé. Entonces mi padre me dijo, pero ¿tú qué temes? ¿Que me hagan daño? Entonces yo le dije, papá, es que en el cervantismo la tiran con bala. No tenía ningún motivo para decirlo, pero lo dije. ¿Y quién me iba a decir a mí que esa era la última conversación que iba a tener con mi padre? Y que luego, muy pocos años después, yo iba a estar dando conferencias como esta
pequeña conferencia que os he dado a vosotros y las que espero no haberos aburrido sobre el humor cervantino. Muchísimas gracias. Y ahora si alguno queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Qué excelente presentación. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y muy interesante. Muchas gracias. Se podría ver, mira, soy Enar desde Cambridge. Has hablado de la entrevista a Cervantes. ¿Podríamos tener acceso a ella cuando la hagas? O pues mira, que me encantaría. Pues mira, ahora la vamos a repetir porque la tenemos programada para 2 localidades de León. La grabaremos. Te agradezco mucho tu interés. Sí te puedo decir algunas cosas, que es un juego en el que yo entrevisto a Cervantes y le propongo que me ayude, pero eso lo hago hasta el final, que me ayude a venderle a la Asociación Internacional de Cervantistas la máquina de detectar falsos lectores del Quijote. Al final, al principio se lo propongo con cierto pudor, pero para mi sorpresa a Cervantes le encanta, porque él, que viene del más allá, allí tiene una tertulia con Chesterton, con Dickens, con Azorín, pero agárrate con quien también está la tertulia, el propio Avellaneda. Y entonces él me dice con toda naturalidad: Aguirre, es que todo puede ser perdonado. Y yo le digo: hasta el Quijote apócrifo. Y entonces, sí, hasta el Quijote apócrifo. Y esa es un poco la filosofía de la entrevista. Cervantes se muestra, que yo sí creo que está en su obra, profundamente comprensivo y tolerante con las debilidades humanas, con las propias y con las ajenas. Y él tiene esa última chispa de picardía de decirme a mí: se lo cambio, es decir, me ofrece, a cambio de que yo le dé la máquina de detector falso lector del Quijote, él me dice: se lo cambio por esta primera edición del Quijote. Y digo: hombre, don Miguel, yo no querría abusar. Digo: nada. ¿Cómo me lo voy a pasar? Entonces te agradezco mucho tu interés y de verdad tienes mi palabra que vamos a intentar hacer la grabación, porque para febrero tenemos programadas 2 entrevistas. Es un texto muy abierto en el que, como os he dicho, yo le pregunto a Cervantes sobre el pasado y sobre el humor y él me pregunta a mí sobre la política actual. Y entonces hay una serie de gag o que van cambiando en función de la actualidad. Por ejemplo, cuando la estrenamos estaba de plena vigencia el tema del nacionalismo catalán y Puigdemont. Y él me bromea a mí: oiga, no le han dicho nunca que... Y saca el tema del nacionalismo, saca el tema al que he hecho referencia tan bonito de Unamuno y la propuesta de que los españoles salgamos a buscar la tumba de Don Quijote. Te agradezco muchísimo tu interés y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar hacer y te lo haremos llegar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu interés. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Y dónde podemos conseguir el libro que estás presentando ahorita? ¿Te refieres a los libros de los que he hablado míos, al libro de la Sociedad Cervantina, que es la descarga gratuita del Quijote resumido? ¿A cuál te refieres? Me refiero ay, aquí lo anoté, pero ya se me... A ver, Pues a los 3, a mí me gustan los 3. Pues mira, respecto a los míos, están agotados, y como te he dicho,
en broma, pero en verdad, no porque se hayan vendido muchos, sino porque se tiraron muy pocos. Pero se reeditarán, se reeditarán seguro, y te agradezco mucho tu interés. Y el otro que os recomendé, Sí. porque sobre todo porque, mira, si fuera un resumen sin más, me parecería como estar resumiendo la puerta fácil de la pereza, pero no, esta es una edición hecha por un cervantista y alguien que ha editado gran parte de las obras clave del siglo de oro. Entonces es una ocasión muy buena, igual que el libro de Trapillo. Os lo recomiendo de verdad, y es lo que te puedo decir. Los libros, el libro este de la Sociedad de Cazadores de San Juan, la organización de la conferencia tiene el link, y los otros, pues algún día serán reeditados. Espero que pronto. Pues a mí me interesa mucho el que se llama Blues de Cervantes, y me gusta cómo leer el Quijote sin reír. Me gustaría mucho. Muy bien, sin rendirse. Mira, sin rendirse. El cómo leer el Quijote sin rendirse. Es una conferencia en la que yo proponía una serie de recomendaciones, de las que hablaba aquí algunas, como elegir bien la edición. Tú eres una persona joven, para ti esto es un tema no tan importante, pero para las personas mayores realmente sí es importante, teniendo en cuenta que es una obra tan larga. Y luego, sobre todo, hay mucha gente con problemas en las manos, y que sobre todo que les da vergüenza ir a una librería y decir que tiene ese problema. Entonces, si se tiene claro, hay ediciones estupendas. Yo siempre voy a aconsejar ediciones críticas, ediciones con las notas, y sobre todo tener un Quijote barato, de una edición de bolsillo, para apuntar. Yo tengo este que tengo aquí, lo tengo únicamente con notas sobre el tema del humor y la pobreza, que es el que abordo el blues de Cervantes, en el que reivindico, como he dicho, que la pobreza no puede ser reducida únicamente al estado de la cuenta corriente. Las personas sensibles, si lo fueron ellos, o lo fueron sus padres, o tienen alguna experiencia familiar de pobreza, se sienten del lado de los pobres. Y en el humor eso es muy importante. Fijaros, Chaplin, que llegó a ser uno de los actores más ricos del mundo, tuvo una infancia de una pobreza aterradora. Su madre llegó a estar internada en un manicomio porque perdió la razón ante el dolor de no poder alimentar a sus hijos. Pues bien, eso queda para siempre. Como le pasó a Dickens. Hay una anécdota maravillosa de la pobreza de Dickens. Dickens, como sabéis, fue un niño muy pobre, y su padre lo metieron en la cárcel por deudas, por cierto, como al padre de Cervantes. Entonces sus padres le pusieron a trabajar en una fábrica de betún, y él llegaba en jornadas de 10 horas sufriendo, llorando, y su madre le decía: aguanta, que es para pagar las deudas de papá. Entonces, cuando papá sale, escucha el pequeño Dickens una conversación escondidas en que los padres se acuerdan de que el niño siga trabajando en la fábrica de betún porque necesitan el dinero. Entonces contaba ya Dickens de mayor, que fue quizás el autor con más éxito del XIX, el más querido, que el dolor que le produjo aquello nunca lo vio compensado por el éxito, y el éxito de Dickens, como sabéis, fue planetario. Entonces, las heridas que tenemos, las deudas que tenemos, ¿con quién nos identificamos? Dickens nunca dejó de identificarse con los pobres, aunque fue rico. Entonces, de esos temas los desarrollo en Blues de Cervantes, y te agradezco mucho tu interés, porque para mí es un libro de respuesta a la crisis terrible que llevamos tantos años ya viviendo desde el 2008, y cómo afecta a las personas sensibles.
Esquilo, mira, en la batalla de Salamina participaron miles de personas, pero una de ellas era Esquilo. Y claro, Esquilo hizo después lo que hizo. Cervantes, miles de personas participaron en la batalla de Lepanto, pero Cervantes solamente había uno. Y eso es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias por tu interés. Yo creo, no sé si en internet podrás hacerte con Blues de Cervantes, si significaría que alguien lo compró, no le gustó y lo vendió de viejo, pero a mí no me importa. Ya se volverá a reeditar. Pero eres muy amable por tu interés. Muy bonita conferencia, muy ilustrativa. Muchísimas gracias, Leticia. ¿Sí? Muchas gracias a vosotros, porque es auténticamente, es una maravilla. De verdad que en unos días, en unos tiempos tan duros como estamos viviendo, podamos de pronto estar aquí en sitios, en ciudades alejadas, compartiendo un idioma y compartiendo no solamente un amor a la literatura, porque en el fondo aquí hemos hablado de literatura, pero ¿de qué hemos hablado sino de la vida? Hemos hablado del amor, hemos hablado del perdón, hemos hablado de la compasión, hemos hablado del fracaso, en fin, es maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdón, pues así ha sido tu conferencia, de ternura, de amor, de humor, porque sí nos hemos reído tantito. Muchísimas gracias. La verdad que desde niño yo creo que el humor no es un estado, sino es una forma de ser. Es una forma en la que te expresas. Recuerdo que de crío vi una película de crío, pues con 13 años quizás, una película de Al Pacino y Gene Hackman que se llamaba Espantapájaros, que me quedó impresionado. Y era la siguiente, Al Pacino hace de una persona un vagabundo que se expresa a través del humor. Gene Hackman es un vagabundo que él se expresa a través de los puños. Entonces el personaje de Al Pacino le dice al personaje de Gene Hackman: oye, ¿para ti qué es un espantapájaros? Y el personaje de Gene Hackman, estamos hablando del año 70, de una película del año 70 y tantos, le dice: hombre, un espantapájaros asusta a los pájaros y se van. Y el personaje de Al Pacino dice, en una respuesta muy, muy, muy cervantina, le dice: no, el espantapájaros los hace reír, y ellos en agradecimiento se van y no se comen los campos. Yo soy un espantapájaros. Pues yo de niño lo vi en el cine de barrio, en el cine Voz, me quedé petrificado y dije: sé de qué me está hablando. Y entonces un poco es lo que nos está pasando a todos. Sabemos de qué está hablando, de qué estamos hablando, sabemos de que el mundo no puede seguir así, que necesitamos no ya la caballería, sino necesitamos el amor, necesitamos la ternura, y necesitamos la compasión, y necesitamos el ideal. Sí. Una pregunta, y disculpe, tal vez pueda que sea una pregunta un poco tonta, pero... No hay preguntas tontas. ¿Qué piensa usted que es el experto? Porque yo para nada me considero ninguna experta. He leído algunos capítulos en la escuela con mis estudiantes de Don Quijote, pero lo que yo capté al final, porque no hemos leído todo el libro, no se podría. Pero al final, en uno de los últimos capítulos que él regresa a su casa, yo siempre les hago esa pregunta a mis estudiantes, que si quiénes somos los locos, nosotros o si de verdad estaba loco Don Quijote. Yo creo que él era más cuerdo y nos enseñaba muchas cosas al vivir su vida como él la quiso vivir. Entonces, ¿usted qué piensa al respecto? Bueno, pues mira, yo pienso que es mucho más fácil entenderlo si no vemos las cosas blancas o negras. Es decir, la primera salida de Don Quijote es distinta a los primeros capítulos. Ahí está claro que
Cervantes quiere escribir un libro sobre un loco, pero algo cambia en él. ¿Y qué es lo que cambia? Para mí, como persona que escriba, cambia el amor, que te enamoras de los personajes. ¿Cómo no va? Si nosotros queremos a Don Quijote y Sancho, ¿cómo no lo va a querer él? Que es el padrastro, como dice en el prólogo. Entonces, el tema, no creo que sea exactamente el tema de la locura, sino, en todo caso, de qué clase de locura. Lo que sí es cierto que Don Quijote termina pidiendo perdón. Pidiendo perdón por haber hecho todas las trastadas que ha hecho, por los líos que ha podido crear, por el daño que haya podido hacer, pero eso no es exactamente un reconocimiento de locura, sino un reconocimiento de bondad. Y digamos que el testigo, y esto es otra de las maravillas, y creo que os lo he dicho antes, pasa a Sancho, que está quijotizado. Entonces le dice esa auténtica maravilla que es que, como dije, a mí me cuesta decirlo sin emocionarme. No sé, bueno, usted, mi señor, que todavía nos tenemos que hacer pastores. Entonces el círculo se cierra. Don Quijote recupera la razón y muere enseguida. Pero ahí queda Don Quijote, perdón, Sancho, no loco, sino, digamos, liberado y con una nueva sabiduría que antes no tenía. Y sobre todo, sin vergüenza, quizá, para reconocer un amor sin cortes, sin rodeos, como ya lo vimos en la conversación entre los dos escuderos, que le dice: le quiero más que a todas las telas de mi corazón, ¿no? Eso es tal maravilla. Y eso es totalmente novedoso. Eso no existía. Existía la burla del loco. Si yo todavía he conocido la burla de lo que llamamos en España el paleto, los chistes de paletos, porque todavía quedaba como una crueldad de la sociedad antigua, de la burla del mundo rural. Todo eso, afortunadamente, hoy ya desapareció hace años. Entonces, ¿quién es el loco? No, sino qué clase de locos empieza siendo Don Quijote y en qué clase de loco se convierte. Los discursos de Don Quijote no son los discursos de un loco. El discurso de los cabreros, el discurso de la edad de oro, el discurso de las armas y las letras, y sobre todo los consejos que le da a Sancho. Eso que les decía de: cuando impartas justicia, ante la duda, misericordia. Esto no lo hizo un loco, lo hizo un sabio. Yo les hacía esa pregunta a mis estudiantes, pero para que ellos contestaran quiénes somos los locos, nosotros que no nos atrevemos a vivir, o él que vivió la vida en sus andanzas como la quiso vivir. Claro, exactamente, esa es la cuestión. El loco al final termina siendo el que cree que todo lo que ve con los ojos es la única realidad. Ese es el loco. El loco es el que cree que solamente existe la razón y el mundo racional. Eso es lo que creo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvira. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué placer conocerlo y qué excelente presentación. La verdad que los que no nos hemos atrevido a terminar un libro en este tema del Quijote, nos invitó a leerlo, a terminarlo, a entenderlo mejor. Dentro de las imágenes que vi un detector de Quijote. Sí. ¿En qué momento se prendería la luz verde y en qué momento se prendería la luz roja? Muy bien, pero la gracia de mi máquina era que no funcionaba. Okay. Como dije, porque no tiene sentido señalar. Era un juego, era puro humor cervantino y una especie de gamberrada, porque yo estaba ante un auditorio de una sala llena. Me apetecía decirles ya, pero casi ninguno de vosotros ha leído el Quijote. Entonces, esta pequeña travesura para decirles, pero no salgan corriendo porque ha llovido y no se vayan ustedes a resbalar. En serio, es puro humor. No tiene sentido crear una sociedad en la que, como la ha pasado a España durante tantos años, en la que la gente, todo el mundo decía haber leído el Quijote y nadie lo había leído.
No. Lo que hay que hacer es leerlo y eso sí, entrar por la puerta adecuada. Perfecto. Muchas Ok. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Eduardo, Sí, mira, yo he oído tu interesante intervención. Soy leonés también, te hablo desde Alicante. Y te quiero decir que me ha gustado mucho por un detalle entre tantos, que hablas no como un filólogo, no como un cervantista, digamos, en el sentido, vamos a decir, no quiero decir despectivo, pero en un sentido un poco exagerado, sino como un lector, como un amante de la persona. Yo soy muy amante también del Quijote, obviamente, y de Cervantes, y participo de lo que has dicho. A mí me conmueve porque considero que escribía, como diría Cela, mojando la pluma en su corazón. Una metáfora de Cela que yo leí una vez y me gustó mucho. Entonces, quería decirte esto, que te felicito porque el Quijote, esta especie de predicación hay que hacerla desde la base, eso del verdadero amor, y no, es decir, tú has hablado como puede hablar un santo de Dios y no como un teólogo, has hablado con ese cariño. Me ha gustado. te lo agradezco mucho. Yo creo que todo es compatible, ¿no? Que hay una visión académica. Yo mentiría si dijese que no tengo una formación y tengo muchas lecturas encima, pero sí creo que el humor se entiende desde el humor, y a mí el humor siempre me ha interesado. Es como la persona que ha sufrido o un cáncer o ha sufrido la pobreza o ha estado en el paro, entiende cosas que a los demás que no han pasado por eso se le pasan. Es que es así. Entonces, cuando alguien ha sufrido, por eso decían lo de la edad para leer el Quijote, sabe que, como decía mi amiga Margarita Merino, que le debieron dar hasta en el carnet de identidad. Sí, quería, si me permites, Eduardo, otro comentario, y no quiero hacerme pesado, pero justamente viene muy al hilo de lo que has dicho, de que la lengua nos une. Yo he observado y he tenido el placer de oír a muchas personas con acentos hispanos, mexicanos sobre todo. Yo quiero, en el Quijote hay muchas palabras que se han conservado yo no soy un especialista, no soy un filólogo, pero por cultura se conservan en el español que se habla en América. Y digo América en el sentido, a mí me molesta que se diga América y se sobreentienda Estados Unidos, porque yo creo que América es mucho más, obviamente. Y quería decir sencillamente que a mí particularmente me encanta el acento particularmente de los mexicanos. ¿Cómo no me va a encantar a mí si para interpretar a Cervantes escogía a una actriz mexicana? Es maravilloso México. Además, una actriz de Tabasco. Es como ser mexicano dos veces, sin que esté escuchando ella. Sí. Pues a mí me encanta el mexicano. Yo vi de pequeño las películas de Cantinflas, me encantaba. Y ahora mismo... Por cierto, Cantinflas, un genial Sancho Panza, en una película en la que Fernando Fernán Gómez hace Don Quijote. Sí. Y lo hace muy, muy, muy bien. Y termino, digo que aquí, diría en España en general, en Alicante hay muchos sudamericanos, colombianos, argentinos sobre todo. Y yo echo de menos, fíjate, no lo digo por hacer un cumplido a estas damas que he visto mayoritariamente mexicanas, por lo que a mí me parece, pero echo de menos que no hay mucho mexicano porque me gusta, pero me gusta mucho también esa dulzura, ese idioma de los colombianos, de los venezolanos, ese deje de los cubanos. Me encanta el acento el hablar de los americanos y esas palabras que han conservado casi como los judíos que han guardado esa palabra que no había el habla de los judíos. Te diré más, yo no creo que haya un país
que haya hecho más por mantener vivo el cervantismo que México. La ciudad de Guanajuato con un museo y con unas jornadas cervantinas fabulosas, sin ninguna duda. En fin, no más era esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Y a todas las intervenciones. Paisano, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo con acento colombiano. Quería decirles que si ustedes nos mandan un correo electrónico al Club de Literatura, por el cual yo les podría mandar la dirección de los electrónica para que puedan descargar los libros, el libro digital del Quijote de la Asociación Cervantina de Alcázar, perdón. y pues si quieren comentarnos a nosotros, pues también estamos abiertos a recibir cualquier correo electrónico que quieran. Muchísimas gracias, de verdad que muy rico entrar en este ambiente cervantista, volver a hablar del Quijote, pues uno no tiene dónde terminar. Solo nos queda como la espina, las ganas de saber más, ¿no? De entrar a mirar. Hay audiolibros también de Don Quijote que se pueden escuchar en el carro mientras ven o manejan. Pues ahí están las ediciones digitales. Ahorita por internet también podemos comprar el libro que más nos apetezca. Y siempre hay partes donde uno se ríe y donde uno llora, de acuerdo también a las experiencias personales de uno o el tiempo o el momento que estemos pasando. Siempre el Quijote es bienvenido. Buenas tardes, discúlpenme, Sí. Álvaro Pescador acá desde Nueva Zelanda y escritor colombiano. Me gustaría hacer un comentario. Sí, claro. Primero, pues, agradeciendo mucho la invitación, y llegué a este programa de Zoom a través de un amigo colombiano que vive en Estados Unidos, Freddy Lugo, y su esposa Luz Marina. Qué bien. Y luego, pues, escuché en gran medida la exposición sobre el Quijote y el humor de Cervantes que también pues nos pudo hacer el conferencista. Muchísimas gracias. Pues quiero compartirles un poco desde mi experiencia personal como la aproximación al Quijote y pues varias de las exposiciones hechas. Una de las cosas, pues, de alguna manera, ese Quijote que está en nuestra sangre. Y yo recuerdo mucho mi padre, y me comentaba que mi abuelo, y lo vi también en la casa de mi abuelo paterno, y él, en vez de tener la Biblia cerca de su cama, en la mesa de noche, tenía el Quijote. Y él fue un gran lector del Quijote y leyó el Quijote durante muchos años, y ya en su vejez lo que él le encantaba era leer el Quijote. Y siempre nosotros, cuando celebramos el Día del Idioma el 23 de abril, y en Bogotá se hace la Feria Internacional del Libro, y bueno, yo publiqué un libro en el 2014 titulado Primavera en Fuga. Y dentro de lo que más agradezco en la vida, pues, es haber nacido en un país de habla hispana y haber nacido en Colombia, en Bogotá. Y es realmente un idioma muy, muy hermoso, es un idioma muy espiritual, pienso yo, que le permite justamente, como decía alguien más aquí, y mojar a uno la pluma desde el corazón por todas las sinónimos, posibilidades de expresión, metáforas que se pueden construir en el idioma, siendo su origen el latín y en gran medida el griego también.
pues una lengua romance, ¿no? Entonces, a partir de allí, Cervantes, con este idioma que en ese momento pues evolucionó muchísimo lo que era el castellano, digamos, del siglo XV, siglo XVI, perdón, 16, 17, 1617 sería, ¿no? Sí. Evoluciona y hace el sentido del antihéroe, ¿no? O sea, es un gran visionario, Cervantes, en el sentido de que este caballero, pues es el anticaballero, ¿no? Es un caballero que va, que es una burla en los libros de caballería, ¿sí? Bueno, no tengo muy que sea una burla. Quizás decía Chesterton que solamente se puede parodiar lo que se ama. Entonces, yo no creo que sea exactamente como una burla, al menos no una burla desde el desprecio. Yo creo que muchos de los disparates de las novelas de caballerías al propio Cervantes le hacían gracia. O sea, es que es muy difícil definir en una persona tan sensible como Cervantes cuando se ríe, de qué forma se está riendo. Yo creo que el único ápice de desdén que hay en el Quijote es hacia los duques, hacia la burla desde el poder. En el fondo lo otro lo digo con humildad, no pretendiendo dar lecciones. Yo no creo que sea tanto un libro contra las novelas de caballerías, sinceramente. No lo creo. O por lo menos es contra los valores que eso representa. Es un libro contra la exageración, porque Cervantes es el hombre, como hemos dicho, del justo medio, del punto intermedio. Contra la exageración de las novelas de caballería, sí, pero no contra el ideal de los valores del caballero. Y de todas formas, un amigo mío como Ramiro Pinto cree que la novela El Quijote esconde una crítica a la exageración, a la machada, si me permiten la expresión, que rodeaba a los llamados conquistadores. Pero bueno, eso nos lleva ya muy lejos. ¿Alguien más? Ángeles. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. Perdón, Ángeles Rodríguez levantó la mano. No. Hola. Ángeles es mi Cervantes, lo que pasa que no la reconocéis porque no lleva barba. Hoy me he restaurado. Tienes, Eduardo, nada más quería yo decirte, es que se escucha acá. Quería decirte que como siempre es un placer escucharte y que siempre se aprende muchísimo de ti y que nada, que estoy deseando enormemente subir a los escenarios y gracias por la mención también que han hecho a mi país y un abrazo muy grande. De verdad es un placer, aprendo muchísimo siempre contigo. Muchísimas y gracias, Eduardo. Gracias, Ángeles. Han visto que Cervantes tan elegante y distinguida, con barba y sin barba. Gracias, Ángeles. Qué bello. Ya redondeamos. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, de verdad. Hoy hemos roto récords de asistencia. Bueno, es por Cervantes, no por mí. Es increíble que pues la maravilla de la tecnología nos acerque. Nos sentamos honrados por tener una conferencia tan buena, tan rica, un tema tan amplio. Los quiero invitar también para la próxima reunión de Club de Literatura en Español, que va a ser el segundo sábado del mes de febrero. Se supone que a esta misma hora. Y pues agradezco
a Diana, que fue la ilustradora, y sí es nuestra ilustradora siempre. Fabuloso. Sí. Ya expresé mi felicitación, un dibujo maravilloso y aquí en España ha encantado. Sí, muchas gracias por siempre estar con nosotros, ayudarnos en esa labor tan grande que pues tienes. Todas mis felicitaciones. Y bueno, a todos muchas gracias por la asistencia, se les quiere mucho, los espero pronto, sus comentarios por favor, si nos mandan correos electrónicos, los agradezco. Y otra cosa es, esta conferencia va a estar grabada y la vamos a colocar en YouTube. Si ustedes quieren volverla a ver, nosotros también le podremos dar la dirección electrónica. Denos un poco de tiempo pues mientras la montamos y la editamos un poquito, pero va a estar en internet, en YouTube, para que todos sepan. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Pues muy agradecida por tomarme en cuenta para esta conferencia tan bonita, me gustó mucho, me llenó del alma. Estuvo muy bonita. Muchas felicitaciones y muy agradecida por esta invitación. Sí. Y felicitaciones. Y si ves que es fácil hacer la presentación. Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, el agradecimiento es mío porque he pasado un rato estupendo y me encanta de verdad que en estos tiempos tan difíciles podamos estar unidos a través de la amistad, el amor y la confianza de que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, realmente están haciendo un trabajo increíble, acercándonos a los amigos, acercándonos a la cultura, y ahora con esta presentación tan maravillosa. Qué pasión, Eduardo, realmente contagias. Sí. Muchas gracias. Yo también quiero darle las gracias a Eduardo. Ha sido de mucho aprendizaje para mí. Yo me encuentro en Boston y ha sido realmente un refresco, no solamente a la memoria, sino que me transportó. Sus comentarios fueron tan en su punto y que me transportaron a años donde en algún momento en mi colegio leí El Quijote de la Mancha. Mil gracias, eso fue un aperitivo y mil gracias por traer todo su conocimiento y compartirlo con nosotros, y gracias a Freddy Lugo y a Luz Marina que me invitaron a este evento tan bonito. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a vosotros, a la organización y sois fabulosos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bravo al ponente. Eso. Gracias, muchas gracias. Que se repita otra presentación. Sí, vamos a organizar otra ya tenemos palabreado ya la próxima presentación con Eduardo. Perfecto. Estaremos a pendiente. Felicidades a los organizadores también del Club Internacional. Sí, y por favor, los que se quieran sumar a presentaciones, por favor nos dejan saber. Estamos recibiendo ofertas, no muchas, ¿no? Pero sí recibimos ofertas para presentaciones futuras en este medio, por este medio digital que une a cualquier parte del mundo, y es regio, es fenomenal. Hay que aprovechar. Gracias. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte desde España y gracias por vuestra amistad y por vuestro afecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, muchas gracias.